Compañeros del Grupo Sol, hoy quiero proponerles un trabajo que nos va a servir posiblemente para todos, para ir conociendo qué nos está pasando desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista de la teoría política. Muchas veces nosotros no sabemos por qué vivimos en un país lleno de derechos, por qué tuvimos una escuela, un colegio, por qué tuvimos derecho a la universidad, lo que no tuvieron otras generaciones de siglos pasados. Quiero contarles que hace 230 años, más o menos, Europa, que era el continente más desarrollado, tenía un sistema político casi común, que era la monarquía absoluta. La monarquía absoluta donde un rey era la máxima autoridad y los que podían acercarse a él, los nobles, eran los dueños de todo. Entre el rey y sus nobles se repartían las riquezas de todo su reino. Mientras que las mayorías, conocidas como súbditos, simplemente trabajaban, vivían en la extrema pobreza, porque tenían que pagar impuestos altísimos para sufragar la opulencia en la que vivían el monarca y sus nobles o la nobleza. Grandes fiestas, mientras el pueblo se moría de hambre, grandes castillos. Por eso la gente que va a Europa a pasear, los que han ido de ustedes, pues generalmente los llevan a conocer castillos que quedan de esa época. Pero surgió en ese tiempo, un poquito más de 2 siglos, un fenómeno cultural e intelectual que se llamó la Ilustración. Desde los mismos nobles aparecieron gente revolucionaria, gente que quería cambiar ese sistema y comenzaron a escribir libros, teorías sumamente revolucionarias, y por eso tuvieron que huir de sus países, fueron perseguidos, algunos murieron. Entre los más ilustres está Rousseau, Diderot, Voltaire, y uno muy especial que nosotros tenemos que estudiar, por ejemplo, en la carrera de Derecho, que subsiste su teoría en todos los países casi del mundo, donde se ha discutido, especialmente en el mundo occidental, donde se ha aplicado más esa teoría. Surgió Charles Secunda, conocido como Montesquieu, quien escribió un libro que ha sido usado en muchas culturas. Se llamó El espíritu de las leyes, ese libro. En ese libro, en esa teoría, Montesquieu propuso la creación de un Estado, de una república con 3 poderes independientes entre sí, igual que lo tenemos nosotros en la Constitución política hoy día. Un poder para que hiciera leyes, el legislativo; un poder para que las aplicara, el ejecutivo; y un poder para que resolviera los conflictos entre la gente, con leyes que el poder legislativo creaba. Ese poder es el poder judicial. Por ese tema y por esos cambios, gracias a ellos, se logró establecer este sistema republicano. En 1783 los Estados Unidos lograron su independencia y nos influenciaron a todas las demás colonias de América, y en 1789 estalló la Revolución Francesa y apareció Napoleón Bonaparte con las guerras napoleónicas y derribó las monarquías europeas. Comenzó a establecerse la república y el sistema nuestro de un Estado de derecho, un Estado social de derecho como el que nosotros tenemos. Las clases más humildes tuvieron acceso a la educación por una razón sencilla. En ese tiempo de la monarquía se decía que el conocimiento, o se imponía que el conocimiento era divino y que solo el monarca lo podía tener, y que era que Dios se lo enviaba al monarca, los demás no podían acceder a ese conocimiento. Pero Montesquieu y los ilustrados dijeron, bueno, los de la Ilustración, no es cierto eso. El conocimiento debe provenir del razonamiento que todos los seres humanos tenemos. Desde que nacemos tenemos el cerebro, tenemos la posibilidad de la inteligencia de razonar. Y nosotros somos herederos de eso, tanto que hemos tenido esta libertad de expresión que en esa época de la monarquía la gente no tenía. Pero resulta que para imponer la Agenda 2030, todo este sistema que los filósofos de la Ilustración idearon y que se ha impuesto en estos pueblos, eso es un estorbo para las élites y quieren acabar con eso. Quieren acabar con el derecho de la propiedad privada, el derecho a la educación, la posibilidad de que usted viva donde usted quiera. Por eso hablan de las ciudades inteligentes. Y para ello ocupan derribar el sistema montesquiano de división de poderes. Por eso tenemos a Rodrigo Chávez en el poder hoy día, proponiendo que el fiscal general tiene que renunciar cuando él diga, que los magistrados tienen que hacerle caso a él, al presidente, y que también los señores de la Asamblea Legislativa. Escuché una entrevista durante la fallida marcha, esta marcha que fue un desastre, a un señor que dice, si Rodrigo Chávez no es el jefe
del Ministerio Público, del fiscal general, nosotros sí somos jefes. Eso no es cierto. Nosotros tenemos representantes establecidos por esas teorías políticas de los ilustrados. Nuestros representantes son los diputados, regidores, por ejemplo acá, el alcalde, etc. Pero nosotros no somos los jefes del fiscal general. Yo le diría jugar así, que el pueblo dijera cualquier día tiene que renunciar al fiscal general porque nos da la gana. Lo que pasa es que entonces estas figuras no vienen por casualidad, vienen impuestas por la Agenda 2030 para acabar con todos los logros que hemos tenido durante estos últimos 2 siglos, y eso es lo que tenemos que defender. En la trapichada, que es nuestra próxima gran actividad y que es producto de esa libertad que tenemos, voy a hablar exactamente de la posibilidad de que hagamos talleres para que nos formemos, señores y señoras, jóvenes, sobre qué es lo que tenemos, qué son estas maravillas que nos dejó estas teorías, nuestra Constitución, la división de poderes, nuestros derechos humanos, y cómo tenemos que defenderlos. Tenemos que tener bases para no hacer el ridículo que hicieron los que fueron a la marcha y los entrevistaron y no sabían por qué estaban ahí. Nosotros sí tenemos que saber por qué estamos luchando en defensa de este sistema que tenemos hoy día.